Buenas tardes, estamos transmitiendo desde la sala del Acuerdo Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros con la conferencia de prensa del jefe del gabinete Aníbal Torres y los ministros de Estado que se encuentran reunidos aquí para dar cuenta de los principales acuerdos adoptados esta mañana en la sesión que inició a las 8 horas. Vamos a escuchar al jefe del gabinete Aníbal Torres. Muy buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros. A continuación, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, acompañado de los ministros de Estado, informarán a la ciudadanía sobre las decisiones adoptadas en la sesión del Consejo de Ministros extraordinario de hoy. Bueno, como ustedes saben, el Consejo de Ministros está realizando sesiones descentralizadas. En todas las sesiones descentralizadas participa la comunidad en el debate y en la toma de decisiones de este Consejo. Dentro de esas peticiones de la población está siempre permanentemente el exigir a la convocatoria de una asamblea constituyente para que se redacte una nueva constitución. El Consejo de Ministros, presidido por el Presidente de la República, se ha visto en la necesidad de recoger esta inquietud de la comunidad y en la fecha hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de reforma de la Constitución con la finalidad de que se convoque a una asamblea constituyente para que redacte un nuevo texto constitucional. Las etapas por las que pasa este proceso no es que sea de inmediato, no es un proceso un tanto dilatado, puesto que requiere de una modificación de la Constitución. En dicho proceso de referéndum contendrá la pregunta siguiente: ¿aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política? Con las alternativas a la pregunta sí o no. O sea, eso es lo que se va a consultar previamente a la población, si está de acuerdo o no está de acuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente para que redacte una nueva constitución. Si la población se pronuncia por el sí, entonces se tendrá que convocar a la Asamblea Constituyente, que será la que redacte la nueva Constitución. Esa nueva Constitución redactada por la Asamblea Constituyente se nuevamente someterá a referéndum para ser aprobado por la población. Si la población no aprueba el nuevo texto presentado por la Asamblea Constituyente, allí termina todo, no hay nueva Constitución, continúa la Constitución vigente. Y si mediante referéndum se aprueba el nuevo texto constitucional, pues deja de regir la actual Constitución de 1993. Quiero hacerles presente que ni el Presidente de la República ni los ministros de Estado van a redactar una sola letra de esa Constitución, como se ha estado manifestando por allí. La Constitución es redactada por la Asamblea Constituyente, que es el poder de poderes, el poder supremo, por sobre del cual no existe ningún otro poder. Y también para evitar cualquier incertidumbre, porque ha habido comentarios al respecto, en el proyecto, en la cláusula transitoria especial séptima, expresamente se dispone: durante la elaboración del proyecto de nueva Constitución política, todos los organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales y demás entidades públicas mantienen plenamente sus funciones, competencias y atribuciones. Los poderes constituidos u organismos constitucionalmente autónomos, por supuesto, no pueden impedir en forma alguna las decisiones de la Asamblea Constituyente. Pero a su vez, la Asamblea Constituyente,
tampoco podrá modificar el actual periodo de mandato para el cual fueron elegidos el presidente y los congresistas de la República. De manera que los actuales gobernantes permanecen por el periodo por el cual fueron elegidos. Pero también quiero hacer presente sobre la constitución de esta Asamblea Constituyente. En la octava disposición transitoria especial, expresamente se dice: la Asamblea Constituyente está conformada por 130 asambleístas y será de carácter popular, plurinacional y tendrá paridad de género. Pueden ser asambleístas los ciudadanos y ciudadanas que reúnan las condiciones contempladas en el último párrafo del artículo 90 de la Constitución Política. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones regula la forma de elección y la distribución de escaños de la Asamblea Constituyente, que deberá estar compuesta por 40% de representantes de las organizaciones políticas inscritas, el 30% por los candidatos o candidatas independientes, el 26% por representantes de los pueblos indígenas y el 4% por representantes de los pueblos afroperuanos. La elección se realizará por distrito electoral múltiple. Como ustedes podrán apreciar, la dificilísima situación política que vivimos, la incertidumbre que vivimos, no puede permanecer eternamente porque frena el desarrollo del país. Este sería un mecanismo mediante el cual se logra establecer esa estabilidad política que tanto ansiamos para que exista también estabilidad económica. Pero no es que el Ejecutivo esté dando una nueva constitución, no, absolutamente falso. Nosotros solamente lo que estamos proponiendo es un proyecto de ley al Congreso para que se convoque a una Asamblea Constituyente. El Congreso de la República podrá someterlo a debate y aprobarlo, o podrá no hacer eso como ha hecho con los distintos proyectos de modificación de la Constitución que hemos presentado. Solamente si el Congreso de la República aprueba este proyecto, entonces se tendrá que ir a un referéndum para establecer si el poder soberano, o sea, si el pueblo, opta por ir a una Asamblea Constituyente. O sea, en ese referéndum marca el sí. Entonces sí, hay Asamblea Constituyente, se tiene que convocar a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente redacta el texto, pero eso para que entre en vigencia requiere ser aprobado mediante un nuevo referéndum. Solamente si es aprobado por el referéndum, entonces tendremos una nueva Constitución. Quizás esto confunda un poquito, pero aquí quiero decirles que hay dos referéndums. El primer referéndum, que podríamos llamarlo referéndum de entrada, sirve para consultar a la población si quiere o no quiere que se convoque a una Asamblea Constituyente. El segundo referéndum es cuando ya la Asamblea Constituyente ha redactado el proyecto de Constitución, se hace el referéndum para que sea ratificado por la población. Presentar este proyecto no quiere decir que el Congreso de la República o el Ejecutivo ni ningún otro poder del Estado continúen ejerciendo normalmente sus funciones. Los elegidos por el periodo al cual han sido elegidos. No existe mecanismo más democrático que consultar al pueblo,
qué es lo que quiere a través de un referéndum. Es una democracia directa. El proyecto ha sido elaborado para que una eventual asamblea constituyente se plasme esa nueva constitución. Estará representada, por supuesto, esa asamblea constituyente por los partidos políticos inscritos, como he manifestado, por los partidos, por los candidatos independientes, por los representantes de los pueblos indígenas, por los afroperuanos y por personas con discapacidad. Todos serán electos democráticamente y no designados a dedo. No hay nada de eso. Nadie que se califique de liberal puede pretender coactar la libertad de la población a expresar su voluntad mediante referéndum. Repito y subrayo, ni el presidente ni ninguno de los ministros redactará ese proyecto de constitución. No redactará una línea, no escribirá una línea. Eso lo harán los asambleístas elegidos por el pueblo. De instalarse la Asamblea Constituyente, el actual Congreso continuará cumpliendo sus funciones. La instalación de una Asamblea Constituyente no implica el cierre del Congreso ni del Ejecutivo por el periodo para el cual han sido elegidos. No sé si hay alguna pregunta. A continuación se dará inicio a la ronda de preguntas. Les recordamos a los colegas que es una pregunta por medio. Iniciamos con la pregunta de Jorge Mármol de Latina. ¿Cómo está? Buenas tardes. Usted como ministro de Justicia, también el presidente de la República, en algún periodo, ya hace algunas semanas, para ser muy puntual, usted el día 2 de marzo y el presidente el 4 de marzo, es decir, 2 días después, hablaron de que la conversación o la discusión de una Asamblea Nacional Constituyente no se iba a realizar. Es decir, era una discusión que no se iba a concretar. Incluso también anteriormente lo había dicho la ex premier, Mirta Vázquez, el ex ministro de Economía, Pedro Franque. ¿Qué es lo que ha pasado en este interín? ¿Por qué ha sido el cambio? Además, sobre el tema también, si es que se ha consultado y hay consenso con otras bancadas. Y me permite una última consulta. Siempre el Ejecutivo, durante estos meses de gestión, esta es mi segunda pregunta, ha sostenido de que el Congreso busca la vacancia, pero hoy mismo también, desde el Congreso y la misma presidenta del Parlamento lo ha dicho, es de que el gobierno nunca ha querido conversar o nunca ha querido trabajar con el Congreso y que más bien ustedes desde un inicio han querido cerrar el Congreso. Esa es una afirmación que ha hecho hoy día la presidenta del Parlamento. ¿Cuáles serían sus respuestas? Gracias. Muy bien, voy a contestar y en forma muy clara. Durante la campaña, en el programa del presidente, en el programa político, estaba la Asamblea Constituyente. O sea, ofreció que se debe convocar a una Asamblea Constituyente. En cuanto juramenta el cargo, se convierte en presidente de todos los peruanos. Y se explicó allí y se hizo, porque somos consecuentes con lo que decimos y hacemos. No, nunca nosotros promovimos la Asamblea Constituyente. Teníamos que respetar la opinión de los que están a favor de la Asamblea Constituyente y de los que están en contra, porque el presidente es presidente de todos los peruanos. Hemos querido, por supuesto, trabajar conjuntamente con el Congreso, pero es de conocimiento público, independientemente de las opiniones que tengamos acá, es una realidad que desde el primer día se buscó la vacancia del presidente y se continúa con eso. Noche y día no se está con eso, con la vacancia presidencial. Y eso lo que genera es una incertidumbre política que trae gravísimas consecuencias en el desarrollo económico y en los otros aspectos de nuestra vida social. Y como decía,
En estos congresos descentralizados que realizamos, la población lo primero que hace es pedir que se convoque a una asamblea constituyente. Y nosotros allí las peticiones de la población. Ya en el último consejo descentralizado en el Cusco, esto se acentuó. Ya no podemos seguir diciéndole a la población que no lo vamos a hacer o guardar silencio. La incertidumbre política continúa, y entonces por eso es que estamos presentando este proyecto de ley. Nosotros en ningún momento hemos buscado el cierre del Congreso, en ningún instante, ni aún en los momentos más difíciles. No obstante que la Constitución nos confiere, esa potestad, esa facultad, ese mecanismo está allí en la Constitución, pero no lo hemos utilizado en ningún instante. Aún cuando el presidente estaba a punto de ser vacado. Es cierto que lo hemos conversado, pero el presidente manifestó, yo soy demócrata, y es mejor que me cesen, pero no cerrar el Congreso. Y eso es lo que se ha hecho. Que han existido conversaciones, muchos de los ministros que hemos estado aquí hemos estado en una conversación allí en el Congreso, conjuntamente con la señora presidenta, y parece que todo iba, por supuesto, de acuerdo, pero terminó esta conversación y ya momentos después, horas después, comenzaron las declaraciones atacando al Ejecutivo. Pero bien, esa es la situación, esa es nuestra realidad, no es de ahora, no es de hace meses, no, es ya de más de 5 años. Y esa incertidumbre política existe ya desde hace más de 5 años. Y el Perú no puede seguir viviendo en una situación así. Hay que buscar una salida. Y hemos pensado, pues bien, la sociedad quiere asamblea constituyente, entonces estamos presentando el proyecto de ley al Congreso de la República. Repito, no es que nosotros estamos dando una asamblea constituyente, estamos presentando un proyecto de ley para que el Congreso reforme la Constitución. Depende del Congreso, si quiere el Congreso lo debate, lo aprueba, o si no quiere, lo archiva. Hemos presentado, repito, normas para modificar la Constitución, acabar con esta incertidumbre, acabar con la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y con la cuestión de confianza, no ha tenido respuesta hasta ahora, ninguna respuesta. Hemos presentado el proyecto para terminar con los monopolios y eso requiere de modificación de la Constitución, lo tienen ellos allí ese proyecto, no lo han debatido, bueno, es decisión del Congreso, ¿qué vamos a hacer? Seguido, la pregunta de Fidel Quevedo de Expreso. Señor ministro, buenas tardes. La pregunta es, ¿por qué insistir en una asamblea constituyente cuando el Ejecutivo ni siquiera ha respondido a las interrogantes, a las citaciones de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Zarratea? Y además, en todo caso, ¿por qué insistir en este proyecto cuando es improbable que el Congreso lo apruebe? Eso es todo. Sí. Miren, en cuanto a investigaciones, eso lo tiene a su cargo los organismos competentes. Nosotros no influimos para nada en los órganos que están encargados de esas investigaciones. Por lo que menciona usted lo de Zarratea, no todo el mundo hemos visto quienes han concurrido allí. Un hogar particular donde ha concurrido el presidente a visitar a su familia, a tomar un almuerzo, qué sé yo, no es desconocido para nadie. Ninguno de nosotros, cuando nos visitan nuestros amigos, nuestra familia, no hacemos una relación de los que nos visitan o algo por el estilo. No hay nada de eso. La segunda parte, creo que vi una segunda parte en su pregunta. ¿Qué insistir en un proyecto, en este proyecto de ley, cuando se entiende que es
aun cuando sabemos que el Congreso de la República lo pueda archivar, ¿no es cierto? Es facultad del Congreso de la República, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber. Nosotros tenemos que cumplir con la petición que hace la población, un sector de la población, no digo la totalidad de la población. Y es más, yo le soy franco, ¿no? Yo soy honesto, conmigo mismo y con ustedes y con cualquier tercero. En provincias existe esto, la exigencia de que se convoque a una asamblea constituyente. Es la población mayoritaria. En Lima la población es distinta. En Lima la población es en contra de la asamblea constituyente. Pero esto se tiene que resolver democráticamente. Y esto es desde los inicios de la formación del Estado. ¿Cómo se resuelve democráticamente? Por la mayoría, que se consulte a la población si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Y el pueblo decidirá, el poder soberano, no los poderes constituidos que somos el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial. Somos órganos constituidos, tenemos límites en nuestras facultades, ¿no? El poder constituyente, el poder soberano, el poder de poderes, el poder supremo no tiene límites. Ese poder supremo es toda la población. ¿Cómo se toman las decisiones allí? Por mayoría. A continuación realizará su pregunta Luis Pacheco de Perú 21. Buenas tardes, ministro Aníbal Torres. Respecto a la Asamblea Constituyente, usted alude a la demanda de la ciudadanía para impulsar ese proyecto, pero según todas las encuestas, la Constituyente no es un tema prioritario para la mayoría de peruanos. En sesión del Consejo de Ministros descentralizado de Huancayo, todas las protestas y pedidos fueron por el alza de precios de combustible y fertilizantes, no la Asamblea Constituyente. En Cusco, la Asociación de Agencias de Turismo acusó al mandatario de manipular las protestas para anunciar referéndum y propiciar el cambio de constitución. Usted también alude a la inestabilidad política, pero en realidad eso sería causado por el constante cambio de ministros. Yo quisiera preguntarle si el proyecto de Asamblea Constituyente ha sido una indicación expresa de Vladimir Cerrón, quien estaría poniendo la agenda del gobierno, y si usted podría negar que hubo influencia o presión del secretario general de Perú Libre en impulsar ese proyecto. Gracias. Bueno, no hemos tenido conversación alguna con el señor Cerrón. No tenemos conversaciones, vinculaciones con el señor Cerrón. Es cierto que hay una serie de necesidades que son prioritarias, ¿no?, para atenderlas. Pero también hay frenos constitucionales que no nos permiten. Imagínese usted, los monopolios, los oligopolios. Simplemente les pongo como un ejemplo. Hemos exonerado de los tributos del impuesto selectivo al consumo a los combustibles. ¿Y qué han hecho los monopolios allí, de los grifos? Lo han rebajado un poquitito y otros no lo han rebajado nada. En una situación extraordinaria como la que vivimos, deberían rebajar el precio de los combustibles en la misma proporción del impuesto selectivo al consumo. Los monopolios son los que ejercen este tremendo poder que también quieren, por supuesto, dominar, ¿no?, al poder político. Siempre dominaron al poder político. En esta ocasión, claro, no han podido porque el presidente Pedro Castillo no se ha sometido, porque en los periodos anteriores también hubieron presidentes, ¿no?, que subieron al poder con un programa en favor de las mayorías nacionales, también. Pero inmediatamente que llegaron al sillón presidencial, se orientaron a servir a estos monopolios. Pedro Castillo no ha hecho eso, porque también tenemos que contribuir con las grandes mayorías. Pero eso no quiere decir de que hayamos establecido una política económica, un régimen económico contrario al que está señalado en la Constitución. No hemos hecho, cumplimos exactamente lo que está allí en la Constitución, ¿no? O sea, la economía social de mercado, libre iniciativa privada, propiedad individual, libre empresa, multiplicidad de partidos. Aquí no hay una economía planificada desde el Estado. En una economía planificada desde el Estado se convierte en el propietario de todos los bienes de producción y el partido político es único. Eso no hay aquí, ni en sueños, ¿no? De manera que
defendemos la economía social de mercado y la vamos a defender, ¿no? Si es que la población se pronuncia por el sí a una asamblea constituyente. Lo vamos a defender, esa posición. No vamos a ir a ningún extremo, no, ni de la ultraderecha ni de la ultraizquierda, sino que sea una economía social de mercado como lo es en Alemania, en Francia, en Italia, en España, ¿no? Etcétera, en donde hay diferencias sociales, pero no con la profundidad, ¿no?, que hay aquí, ¿no? Una diferencia extrema entre unos pocos que tienen todo y otros que prácticamente no tienen derechos fundamentales. A los que tienen todo no les estamos quitando nada, simplemente les estamos diciendo paguen sus impuestos. Eso es lo que les estamos diciendo. ¿Que hay necesidad de combatir esos monopolios en la Constitución? Por supuesto que lo hay. ¿Que hay necesidad de terminar con la actividad subsidiaria económica del Estado? Hay que terminar, porque el Estado, ustedes ven, en la mayoría de países desarrollados, tiene también actividad económica. No, Chile lo tiene con el cobre y eso le sirve muchísimo para su desarrollo, ¿no? Que hay que terminar, por ejemplo, con el artículo 62 que establece allí los contratos ley. No debemos acabar con los contratos ley, todos deben, ¿no?, participar en el mercado libremente, sin ventajas, porque participar en el mercado una empresa, por ejemplo, con estabilidad tributaria, y otro que no tiene estabilidad tributaria, ¿no? Este otro no puede competir, pues, con el que tiene estabilidad tributaria, ¿no? O sea, hay que hacer muchas modificaciones en la Constitución, es verdad. Hay que terminar con la inestabilidad política. Y el Acuerdo Nacional, ¿no?, estableció expresamente que hay que terminar con eso. ¿Por qué dijeron que hay que terminar? Escribieron allí, yo les he leído en una oportunidad aquí, que hay que terminar con la vacancia presidencial por permanente incapacidad política y también, por supuesto, con la cuestión de confianza. Pero no sé, pues, nuestro Congreso no pone a debate esa ley, ¿no?, y menos lo va a aprobar. En fin, la población tiene razón de reclamar esto y nosotros lo que hemos hecho es recoger esa iniciativa de la población. Será el Congreso el que establezca, ¿no?, si nos vamos o no nos vamos a un referéndum para consultar a la población si la población quiere o no quiere asamblea constituyente. La última pregunta es de María Laura Galindo, de Canal N. Premier, buenas tardes. Usted nos comenta que están planteando este proyecto de ley después de que el Congreso no ha atendido las propuestas que ha hecho el Ejecutivo. Y este cambio se ha dado solamente en unas semanas, como ha hecho cronológicamente el repaso mi compañero, de este cambio que no era una prioridad la Asamblea Constituyente ni el cambio de Constitución y ahora sí. Queremos saber qué va a pasar si es que el Congreso rechaza este proyecto de ley que ustedes están enviando. ¿Cuál va a ser el paso siguiente del Ejecutivo en caso se rechace? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es sobre lo ocurrido, ya cambiando un poco de tema, sobre la acción del Ejecutivo de parte del Ministerio de Salud en la aplicación de la vacuna Moderna a 140.000 ciudadanos, este doble de dosis que se les ha aplicado fuera de los lineamientos que estaban dentro de lo que establece la vacuna Moderna. ¿Va a haber algún mea culpa del Ejecutivo, además de la conferencia de prensa que se dio recién por el Ministerio de Salud? ¿Va a haber alguna acción de investigación? ¿Se van a identificar responsables sobre esto? Bien, si el Congreso rechaza el proyecto que hemos presentado, nuestra actitud va a ser igual, la misma que cuando el Congreso no somete a debate los proyectos de modificación de la Constitución que hemos presentado. O sea, no va a haber nada frente a ese rechazo. El Congreso lo decide. En cuanto a la vacuna, si ha habido o no allí algún error, por supuesto que eso, se está investigando. Y si hay negligencias, por supuesto se tendrá que sancionar.
pero el ministro de Justicia podría decir algo, o digo de Salud, podría decir algo al respecto. Buenas tardes, señor Premier. Buenas tardes, señores ministros. Buenas tardes, señores periodistas. Como todos tienen conocimiento, ya se llevó una conferencia. Se ha quedado claro que acá no hubo un error. No es solamente una palabra clave que ustedes tienen que recordar, y yo creo que como periodistas, muchos de ustedes saben la palabra en inglés, que es booster. Booster es un refuerzo, lo cual nosotros no estamos manejando ese esquema. Nosotros estamos generando un esquema, es cuarta dosis, no son dosis de refuerzo. Eso hay que tener presente, no es dosis de refuerzo, es cuarta dosis. Con eso yo creo que se quedan claras las cosas. Y sí, si es que hubo un error, ya las entes pertinentes tomarán conocimiento de ellos, vendrán y se investigará, se hará todo lo que se tiene que ver, como lo que se tiene que seguir, los pasos que se tienen que seguir. Gracias. No hubo error, no hay error, no hay error. Las dosis están en los insertos, eso es lo que tenemos que tener conocimiento. El día de ayer ya tuvimos una conferencia al respecto. De esta forma, damos por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos la participación. Gracias. Le agradecemos la participación de los diferentes medios de comunicación y a los ministros presentes. Muy buenas tardes. Bien, concluye la conferencia de la presidencia del Consejo de Ministros. Volvemos a los estudios centrales.